Bien, amados hermanos, entramos ahora a Mateo capítulo 23. El tema de esta parte, para las lecciones me salen en tres partes. Del versículo 1 hasta el versículo 12, lo que encontramos aquí es que Jesús reprende a los fariseos, escribas y fariseos, donde advierte acerca de la desobediencia, acerca de la ley, cosas que ellos mismos enseñaban, y también presenta a Jesús la ostentación que ellos siempre perseguían en cuanto a su conducta y manera de actuar. El propósito de esta lección es que Jesús nos enseña a indicar o percibir quiénes son aquellos verdaderos guías. Jesús en esta denuncia de Mateo 23 le llama que son guías de ciegos, y aquellas personas que se dejaban guiar por ellos, obviamente pues eran ciegos, y es lo que Jesús en esta ocasión lo trata de presentar. A manera de introducción, podemos decir que en este capítulo entero es una exposición y denuncia del pecado de los escribas y fariseos. Cuando mirábamos en el capítulo 22, en la lección que teníamos nuestro hermano Alfredo, la última, mirábamos cómo ellos había una serie de confrontaciones, y vemos de qué manera Jesús, a medida que iba contrarrestando y defendiendo, vemos entonces que la gente se maravillaba de la forma en la cual Jesús demostraba autoridad. En este capítulo 23, sin duda alguna, lo que se ve aquí es que ya no hay ninguna confrontación. Lo que se aduce o se presume es que los fariseos y escribas se fueron y dejaron a Jesús solo. Jesús entonces aprovecha la oportunidad, como ya no hay quien les pregunte, y la manera en que Jesús estaba contrarrestando las proposiciones que ellos hacían. Jesús habla de una manera despiadada, pero con justa severidad. Y lo que vemos entonces en esos versículos es, encontramos un discurso o uno de sus discursos más fuertes. Encontramos palabras de denuncia. Encontramos que Jesús expone el error y la hipocresía de los escribas y fariseos, y lo advierte hacia la multitud y a los fariseos, hacia la multitud y los discípulos, con el fin de que ellos puedan ver exactamente quiénes eran los líderes, quiénes eran los que estaban enseñando, y sobre todo para poder advertir a aquellos quienes fuesen influenciados por ellos. Lo que vemos ahora en los siguientes tres capítulos de en Mateo 23, 24 y 25, podemos decir que Mateo 23 es el último discurso público registrado por Jesús, en el cual 23:1 menciona que está Jesús con sus discípulos. Luego en Mateo 24, Mateo 25, que lo miraremos más adelante, vemos un discurso de manera privada en el cual Jesús se dirige a sus discípulos. Lo que se ve aquí es que ambos discursos, o todos los discursos que nosotros podemos ver aquí, eh, ambos se entrelazan. Bueno, mejor dicho, capítulo 24 y 25, los dos discursos se entrelazan por medio de la referencia de la destrucción de Jerusalén y el juicio final. Bueno, miraremos, si estemos por esos capítulos, vamos a ver acerca de lo que se menciona en esto. En vista de esto, lo que vemos en Mateo 23:1, en el cual dice que los escribas y fariseos dejaron de hablar con él, Jesús se dirige a las multitudes, a la multitud y a sus discípulos, en el cual pudo haber hablado de muchos temas. Sin embargo, después de experimentar las enseñanzas con los escribas y fariseos y ver Jesús, el comportamiento de ellos, Jesús entonces en esta ocasión lo utiliza para hablar y enseñarse, o hablar o referirse a la enseñanza y el comportamiento de los líderes judíos que en aquel entonces estaban, tanto los escribas y fariseos. Como primer punto, vemos que Jesús revela el carácter de los líderes religiosos. En Mateo 23:1 se debe notar que este discurso fue hacia sus discípulos en presencia de en presencia de la multitud. Mateo 23:1, la Nueva Versión de las Américas, dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Sin olvidar que el principal interés de Jesús
es con el propósito de que todos fuesen beneficiados por este discurso, aunque el tema central fue la denuncia que miramos de los escribas y fariseos. Mateo 23:2 dice que los escribas y los fariseos se sienten en el asiento de Moisés. Dice de esta manera, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ellos se han sentado en estos puestos, pero no necesariamente Jesús lo estaba presentando como sucesores de Moisés. Únicamente lo que Jesús está identificando, quiénes son los que se han sentado en la cátedra de Moisés. Si nosotros consideramos un poco el origen de los escribas y fariseos, notamos que los escribas eran originalmente oficiales gubernamentales, que dicho sea de pasos, estaban a cargo de los documentos legales. Ellos entonces, cuando el pergamino estaba por expirar la vida útil del mismo, ellos se encargaban de transcribir toda la ley. Por eso, esa habilidad que ellos tenían de transcribir palabra por palabra, los había capacitado en cierto sentido para saber o conocer muy a fondo acerca de la ley. También podemos decir que durante el exilio surgió una clase especial de escribas. Estos hombres eran personas especiales dedicados a interpretar y enseñar la ley. Si nosotros consideramos, Esdra era una clase de estos escribas. En Esdra capítulo 7, el versículo 6 dice, este Esdra subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. En este caso en particular, cuando estaba el pueblo de Israel en exilio en la ciudad de Babilonia, surgió Esdra. Y noten cómo la escritura lo identifica como un experto en la ley de Moisés. Y esto venía, dicho sea de paso, porque ellos eran los que transcribían la ley. Y eso los capacitaba al estar más en contacto con la ley, al escribir palabra por palabra, que ellos fuesen muy conocedores, muy expertos de la ley. Pero cuando nosotros consideramos Mateo 23, Jesús, cuando habla de los escribas y fariseos, los cataloga como algo malo, es decir, los tilda de algo que realmente su comportamiento no es realmente el adecuado. Sin embargo, debemos de ver de que había algunos escribas, los cuales, ¿verdad?, tenían algo de crédito, como es el caso de Esdra. Si nosotros consideramos también el origen de los fariseos, tenemos, ¿verdad?, que según la palabra griega, perusín, o fariseo en el griego, significa, ¿verdad?, que ellos eran un grupo separado, aparte o separatista. Esta secta de los fariseos se cree que se inició en el tercer siglo antes de Cristo, más o menos. Se aduce, ¿verdad?, que entre el periodo en el cual hubo silencio de las escrituras entre Malaquía y Mateo fue que este grupo surgió. Y surgió con la necesidad de poder acercar el pueblo hacia la ley. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, la referencia que Jesús hace a ellos con respecto a la enseñanza. Mateo capítulo 23, el versículo 3, Jesús, como decía anteriormente, Jesús manda a prestar atención al origen del mensaje que los escribas y fariseos enseñan. Mateo 23, verso 3 dice, de modo que hagan y observen todo lo que los digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Lo que se ve aquí es lo siguiente, Jesús está diciendo todas las cosas que enseñan. Aquí Jesús no está diciendo o no está reconociendo la autoridad que ellos pudiesen tener, o no, en ningún momento Jesús le está dando un aporte de autoridad de los escribas y fariseos, algo que ellos siempre pedían. Lo que vemos Jesús es que se está refiriendo a ellos como las personas que enseñaban de acuerdo a la ley de Moisés. Y en función de eso encontramos a Jesús que está encomendando e instruyendo al pueblo
a obedecer lo que ellos estaban enseñando, reconociendo entonces que el origen de su enseñanza era Dios como el autor de la ley. Y es lo que realmente Jesús está haciendo. Lo reconoce como verdadero maestro de la ley. Aunque durante su ministerio sabemos que estos fariseos se opusieron directamente a Jesús y a lo que Jesús enseñaba. También debemos de reconocer que Jesús, durante su ministerio, Jesús insistía a la gente que debía de obedecer la ley de Moisés. Obviamente, el versículo de Mateo 23, verso 3, es lo que realmente nosotros encontramos aquí. Jesús está insistiendo en la obediencia de la ley. Más si estos hombres estaban enseñando conforme a la ley de Moisés, es decir, al mensaje original dado por Dios. Mateo 23, verso 4, lo que vemos aquí es el pero que ellos tenían. Y dice que los escribas y fariseos no vivían lo que realmente enseñaban. Mateo 23, verso 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Bien, Jesús está diciendo, enseñan la verdad, pero sin aplicación. No hay nada práctico en el cual ellos se pudiera ver. Por ende, Jesús más adelante en su demanda le dice que ellos eran hipócritas. Y vemos entonces que Jesús está diciendo, ataban cargas pesadas. Pero si nosotros recordamos la enseñanza de Jesús, se ve la gran diferencia cuando Jesús estaba enseñando que su carga era ligera. En Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y vemos entonces que las cargas pesadas de estos hombres, escribas fariseos, eran todas aquellas cosas que habían agregado a la ley. En otras palabras, las muchas reglas, las restricciones que ellos habían impuesto a la ley con el fin de que pudiese ser más llevadero, pero era totalmente lo contrario. Era más agobiante que la misma ley. Si nosotros consideramos Hechos capítulo 15, el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tienta a Dios poniendo sobre ellos el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido de llevar? Aquí entonces se ve de que realmente se estaba reconociendo, se estaba diciendo que lo que ellos estaban colocando era algo pesado, que ni aún sus propios padres habían podido llevar. Lo que se ve entonces de los fariseos y los escribas es que ellos no estaban dispuestos a aligerar las cargas pesadas que habían impuesto sobre el pueblo. A pesar que los miraban desmayarse bajo las cargas pesadas, en otras palabras y en muchas otras enseñanzas que encontramos en Jesús, es que Jesús demandaba de los escribas y fariseos que hubiese misericordia, que hubiese justicia, que hubiese simpatía por el pueblo, cosas que ellos no tenían misericordia. No había justicia ni tampoco simpatía por el pueblo. En el segundo punto, Jesús revela el propósito de sus obras. Jesús expone sus obras ostentosas. Mateo 23:5 dice de esta manera, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Aquí encontramos dos puntos en los cuales Jesús está destacando que sus obras o el propósito de sus obras era para ser visto por los hombres. Como una cosa de ello era ensanchar sus filacterías y agrandar los bordes o flecos de su vestidura para exposición pública. Y vemos en este versículo, ¿verdad? Como decía, tanto las filacterías y los flecos. En cuanto a la filactería, según el diccionario que pude encontrar, dice que es una pequeña caja de adoración que se colocaba en la frente y en la muñeca. Y esta era una práctica que estaba asociada a una interpretación literal, la que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 8, en el cual yo entiendo que
una manera simbólica en la cual Jesús estaba, o Dios estaba hablando en esta ocasión, pero vemos entonces que ellos lo tomaron muy literal. Dice el versículo, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Ahora, obviamente era una caja pequeña, los cuales desde los, desde los tiempos antiguos lo habían considerado, lo habían visto de esta manera. Sin embargo, los fariseos, ellos habían agrandado más esta caja con el propósito de que se notara aún más. Al agrandar esta cajita, pues cabía unos pequeños pergaminos que básicamente eran 4 versículos. Más o menos los 4 versículos que son los que encontramos en Éxodo capítulo 13 del verso 1 al 10, el segundo versículo del 13 del versículo 11 al versículo 16 y luego Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 y Deuteronomio capítulo 11 del versículo 13 al versículo 21. Como se ve en la imagen que tenemos a la derecha, eran unas cajas grandes a lo cual, ¿verdad?, se podía percibir. Esto lo hacía básicamente para hacerse notar entre los hombres. Luego, en los bordes de sus vestiduras, ellos agrandaban los bordes, las borlas o los flecos. Esto básicamente tenía el mismo efecto. Era básicamente para llamar la atención e indicar hacia las demás personas que ellos tenían una devoción religiosa aún mayor, es decir, mostrar más que eran más piadosos que las otras personas. Realmente el error no estaba en la filactería o las prendas en sí misma, sino en el uso que ellos le daban, que era básicamente para que los hombres los miraban. En Números capítulo 15, el versículo 18, el versículo 40, aquí vamos a ver una descripción de lo que eran los flecos y el propósito por el cual Dios había indicado que debía de considerarse. Básicamente era una señal que debía de recordarle a los judíos obedecer los mandamientos de Dios y ser santos. Estos flecos debían ser llevados en las esquinas de sus mantos en conformidad a lo que miramos o lo que vemos en Números capítulo 15, del verso 38, perdón, al versículo 40. Dice de esta manera, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco cada borde un cordón azul. Verso 39, y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni así, perdón, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, para los cuales se han prostituido. Verso 40, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Vemos entonces en Números capítulo 15 el mandamiento o la instrucción que Dios estaba dando hacia el pueblo. El punto que vemos aquí es que ellos lo alargaron aún más, básicamente para que todo el pueblo pudiera notarlos, que ellos eran más piadosos, que básicamente, como miramos anteriormente, es para que los hombres puedan verlo. Y es una de las denuncias que encontramos de Jesús, en el cual Jesús los está exponiendo que todas sus obras lo hacían no para agradar a Dios, sino todo lo contrario, para que los recibir alabanza de los hombres. Mateo 23:6, una vez más Jesús demuestra o indica su vanidad, se demostraba en buscar los primeros asientos. Verso 6 dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Lo que se ve aquí es que amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sí en las sinagogas. Esto lo hacían, o estas actitudes, es que no estaban interesados en que el pueblo de Dios se acercara, sino todo lo contrario. Estaban ansiosos en que ellos ser agradados por el pueblo. Y esta actitud que vemos aquí más adelante
En los ayes vamos a ver de qué manera Jesús les dice de que su actitud o esta actitud no era la correcta porque realmente estaban sirviendo de tropiezo. Mateo 23:7, otra de las actitudes o de sus obras ostentosas que hacían, dice que anhelaban los saludos especiales y títulos. Y Mateo 23:7, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Estos hombres o estos escribas y fariseos buscaban los saludos en las esquinas de las calles y en las asambleas de los hombres. Les encantaba entonces escuchar a sus discípulos aclamarlo entre la multitud como rabino o gran maestro. Según los comentarios que estaba leyendo, cada fariseo tenía un grupo de discípulos. Este grupo de discípulos tenía el deber o la necesidad de llamar a su maestro con estos nombres, ¿verdad? Rabín. Habían, según los que pude identificar, habían 3 grados honoríficos de estos nombres. El primero de ellos era Rabí, que significa el grande o maestro. El segundo era Rabino, que significa mi maestro. Y el tercero fue Raboni, mi gran maestro. Estos discípulos o estos fariseos anhelaban eso, de que sus propios discípulos le llamaran con estos títulos. Y al hacer su maestro así, también los discípulos, también al momento de tener otros discípulos, también deseaban de estos que también fuesen llamados con estos nombres. Mateo 23:8, vemos aquí la recomendación de Jesús al respecto. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Se debe tener en cuenta algo aquí, hermano. Jesús no está minimizando el papel que jugarían los maestros que servirían a la iglesia, como lo que vemos en Hechos capítulo 13, el versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Lo que se ve aquí básicamente es que en su lugar estaba llamando a sus discípulos a tener humildad y reconocer su autoridad soberana. En un sentido elevado, Jesús es el único que que es el único maestro verdadero. Y debemos de estar conscientes entonces que la verdad emana de él únicamente. Los que enseñamos, los que somos maestros, únicamente enseñamos lo que ya está descrito. En otras palabras, como siempre hay hermanos que dicen de que nosotros únicamente somos instrumentos y que las palabras que nosotros decimos no es nuestra palabra, sino es la palabra que tenemos en las escrituras. Y ese es el sentir y lo que debemos de considerar y enseñar, lo que realmente nos encanta hacer esto. Reconocer entonces que la fuente original y única y verdadera es Jesús. Ahora, aquí debemos tener en cuenta de que muchas veces los que tenemos niños nos llaman por padre o papi o cualquier otro nombre. El punto que se ve aquí, hermano, es que ningún hombre en el sentido espiritual debe de ser llamado padre, porque uno es nuestro padre. Ahora, tenemos un ejemplo en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 2, en el cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y de Jesucristo Jesús, nuestro Señor. Lo que se ve aquí, o en este sentido, es que Pablo llamó a Timoteo como hijo en el Evangelio. En este sentido, Timoteo podía hablar de Pablo como su padre en el Evangelio, como Pablo podía hablar de él acerca de como su hijo. En el Evangelio, solo Dios es nuestro Padre en un sentido espiritual. Y Jesús, como la Biblia, nuestro Maestro. Mateo 23:9
en este versículo revela que Jesús es nuestro rabí y nuestro maestro. Y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Rabí, Padre y Maestro no deben de usarse para tomar el lugar de Dios, Cristo o su verdad. Debemos entonces recordar únicamente que tenemos un Padre espiritual. Y ese Padre, como menciona Mateo capítulo 6, el versículo 9, en el cual Jesús estaba enseñando la oración, en el ejemplo de la oración que debíamos de tener o considerar, está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 23:10, lo que vemos aquí, Jesús una vez más nos recomienda que no aceptemos este nombre, ni dejen que lo llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Debemos entonces tener mucho cuidado de no llegar a ser orgullosos de una manera indebida. Y es lo que realmente Jesús nos está diciendo. En otras palabras, la palabra maestro es un título reservado para Cristo, quien es el único maestro espiritual cuya enseñanza cada uno de nosotros debemos de considerar y seguir. Por supuesto, hay muchos otros que son maestros, pero son maestros de su palabra, de lo que ya está revelado. Luego, en este siguiente punto, Jesús nos enseña la manera de nuestro servicio, y este servicio debe ser en humildad. Si nosotros consideramos los versículos del 11 al 12, a juicio de Dios, lo que vemos es que los humildes serán exaltados y el siervo será considerado como el más grande. Versículo 11 dice, pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Estos versículos nos ayudan a comprender más plenamente lo que quiso decir Jesús anteriormente. En Mateo capítulo 5, el versículo 20, en el cual está diciendo que si su justicia no supera a los escribas y fariseos, realmente entonces está apuntando al asunto de tener humildad. La humildad y el servicio justo superan lo que es la exaltación moral y la hipocresía, algo que los fariseos no estaban conscientes, no estaban eh, muy claros acerca de esto. Y vemos entonces que en la enseñanza de Jesús, en su ministerio, o ese ejemplo de conducirse, realmente estaba demostrando este punto. Entonces debemos decir o debemos de considerar que el pueblo de Dios está al mismo nivel de los demás. Tenemos una misma relación con Dios y con Cristo y deben estar al mismo nivel entre sí. Aquí lo que vemos entonces es que se condena la idea de papas, arzobispos, obispo, jefe eclesiástico en la religión de nuestro Señor, porque tenemos únicamente un Padre, el cual es nuestro Dios, y Jesús realmente como nuestro maestro, como el que de él emana toda autoridad. Quisiera, a manera de conclusión, llegar y decir que en primer lugar, Jesús instó a las personas a seguir las enseñanzas de los escribas y los fariseos con el fin no de darle autoridad, sino en estar consciente de que esto debía de hacerse en tanto ellos enseñaran correctamente la ley de Moisés. En otras palabras, sus tradiciones que no estaban de acuerdo a la ley, obviamente el pueblo de Israel no debía de seguirla, o la multitud de los discípulos quienes están escuchando este mensaje, obviamente las tradiciones de los fariseos no era conforme a la ley, era algo en el cual debían estar conscientes de ello. Luego lo que nosotros vemos en los versículos del 8 a 10, Jesús estaba oponiéndose a la tendencia humana de exaltar a ciertas personas por encima de los demás. Llámese esto, el Papa, obispos, arzobispo, reverendo, el pastor. Se puso entonces Jesús a la creación de cualquier jerarquía en su iglesia. La única jerarquía en la iglesia
es Jesús como cabeza y Dios como nuestro Padre. Gracias, amados hermanos, por la oportunidad y por el tiempo en el cual nos ha, ha dado para poder estudiar estos primeros versículos.